¿Quiénes fueron las primeras civilizaciones en pisar nuestro planeta? Nuestra historia está escrita por las notas de los vencedores, de su poder e influencia a lo largo de los siglos. Pero en cierto periodo de tiempo, las personas de cazadores primitivos se convirtieron en civilizaciones inteligentes que crearon monumentos, calendarios y escrituras antiguas. Todo esto ha evolucionado hasta el día de hoy y somos los descendientes de seres relativamente inteligentes. Pero, ¿y si no fuera tan simple? ¿Y si las historias contadas por las antiguas civilizaciones, los cuentos de dioses y ángeles, de gigantes y grandes desastres, fueran más literales de lo que parecían en un principio? ¿Y si recibimos conocimientos ancestrales más allá de nuestra comprensión humana? Si observamos algunos detalles, de repente emerge toda una historia alternativa de la raza humana, una que subvierte por completo el conocimiento convencional y la historia que nos han enseñado. Esta versión ha sido en su mayoría conscientemente censurada, olvidada o peor aún, ignorada. Hasta ahora. Bienvenidos al nuevo episodio de Orígenes Secretos. A principios de 1946, en el área actualmente conocida como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos cuida de sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, lanzan piedras que se encuentran esparcidas por el desigual terreno desértico. Cuando una de estas piedras es lanzada hacia el lado oscuro de una cueva, los adolescentes se sorprenden al escuchar un fuerte ruido de rompimiento que resuena en su interior. Deciden seguir su curiosidad, aunque un poco asustados, y descubren una colección de grandes vasijas de barro. Sin darse cuenta en ese momento, estos adolescentes hacen un descubrimiento histórico de gran importancia. Dentro de las vasijas de barro se encuentran ocultos una serie de antiguos pergaminos. Posteriormente, varios arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontraron fragmentos adicionales de pergaminos en otras 10 cuevas de la zona, elevando el número total de manuscritos encontrados a casi 900. Estos manuscritos se dieron a conocer a las masas como los rollos del Mar Muerto. Curiosamente, entre estos manuscritos hay grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico, olvidado hace mucho tiempo por la civilización humana, o al menos eso creían. En nuestros días, este texto es conocido como el Libro de Enoc. En su totalidad, el Libro de Enoc consta de 5 libros. El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones de los sueños y las epístolas de Enoc, que en conjunto contienen alrededor de 100 capítulos. Estos capítulos cuentan la historia del séptimo patriarca del libro de Génesis, Enoc, el padre de Matusalén, el abuelo de Noé, el mismo Noé que conocemos de la Biblia. Sin embargo, esta no es la historia bíblica del Arca de Noé. De hecho, el libro de Enoc proporciona una perspectiva completamente diferente sobre los eventos que condujeron al gran diluvio en tiempos de Noé, ya que se trata de una historia completamente diferente. Habla de los vigilantes, explicados en términos bíblicos como ángeles caídos, enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún punto no especificado y antiguo en el tiempo. Según una de las primeras leyendas relacionadas con Enoc, él es el fundador del conocimiento de la astronomía y la cosmografía, y es el responsable de la compilación del calendario solar. Los Bene Elohim, o hijos de Dios, o dioses, son varios cientos. Se dice que descienden a la tierra en el monte Hermón. Era un lugar sagrado, tanto para los cananeos como para los judíos, quienes invadieron sus tierras. En tiempos posteriores, se construyeron santuarios de los dioses Baal, Zeus, Helios, Pan y la diosa Astarte en sus laderas. Y el término vigilante se usa para describir quien observa, aquellos que observan, aquellos que están despiertos o aquellos que no están dormidos. Estos nombres reflejan la relación única entre los vigilantes y la raza humana desde tiempos antiguos.
Con el tiempo, sin embargo, abandonaron su papel como observadores y comenzaron a tener contacto sexual con algunos de los humanos, principalmente mujeres, y comenzaron a crear lo que ahora conocemos como híbridos o cruzados. El libro de Enoch habla de los Nefilim, los hijos nacidos a través de este cruce entre los vigilantes y los humanos. Y los Nefilim son descritos como gigantes y salvajes que amenazaron y saquearon a la humanidad. O en otras palabras, gigantes sobrenaturales devoradores de hombres. Enojados por lo que los vigilantes habían hecho, aquellos descritos en el libro como dioses poderosos enviaron a los vigilantes a una prisión subterránea en lo más profundo de las entrañas de la tierra. Enoch se convirtió en el mediador entre los dioses y los vigilantes encarcelados. Esto provoca aún más la ira de Yahvé. Y según la Biblia, la consecuencia de este mestizaje entre los caídos y los mortales lleva a la creación de descendencia medio angelical y medio humana. El libro describe los viajes de Enoch entre el cielo y la tierra en su papel de mediador, como vuela con los ángeles y ve los ríos, las montañas y los extremos mismos de la tierra desde arriba. A pesar de la intervención de Enoch, los dioses deciden que debido a lo que el planeta ha llegado a ser, él y todos sus habitantes deben ser castigados. Por supuesto, el castigo es un gran diluvio. Este diluvio destruye a los Nefilim y deja a los vigilantes en su prisión. Antes de eso, sin embargo, Enoch ha sido llevado al cielo en un carro de fuego. Este no es el único lugar en el canon bíblico en el que aparecen los Nefilim. Los israelitas visitaron una tierra habitada por los Nefilim, quienes eran tan grandes que hacían que los israelitas parecieran langostas. Por supuesto, muchas cosas en la Biblia se ven en tiempos modernos como alegóricas. Y esto es más un mito filosófico que un registro histórico. Pero existe evidencia arqueológica de un diluvio universal particular en la historia de la Tierra, mencionado en innumerables tradiciones religiosas y culturales en todo el mundo. ¿Existieron realmente criaturas como los Nefilim? Muchas personas dicen que es solo ficción y no hay evidencia. ¿Y si la hay? De hecho, las historias sobre gigantes tienen su lugar en la historia humana. De hecho, hay numerosas historias sobre gigantes en la historia humana. El conocido viajero y explorador Marco Polo escribió una vez sobre una raza de gigantes en Zanzíbar que eran tan fuertes que podían cargar tanto como 4 hombres ordinarios, mientras que la gente de la moderna Tánger, Marruecos, afirmaba que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Anteo. Según un mito irlandés, la llamada Calzada del Gigante en la costa noreste de Irlanda, con asombrosas 40.000 columnas de roca entrelazadas, fue construida por el gigante irlandés Finn McCool para cruzar el mar hacia Escocia y enfrentarse a otro gigante. Además de las leyendas nórdicas, la antigua mitología griega está llena de historias sobre gigantes. Quizás si los gigantes realmente existieron, como indican los registros de innumerables culturas, entonces el libro de Enoch comienza a verse cada vez menos metafórico y alegórico, menos como un mito fantasioso y más como un manuscrito basado en una historia real. La idea de héroes semidivinos nació de los antiguos mitos sobre alianzas entre dioses y mortales. El poeta y escritor Píndaro describió a los héroes del pasado como una raza entre dioses y hombres. Referencias adicionales aluden a experimentos que llevaron a la creación de monstruos mediante el cruce de animales de especies diferentes y no relacionadas. En el ocultismo teosófico moderno existen leyendas sobre la perdida Atlántida, donde se afirma que sus científicos criaron híbridos mitad humanos y mitad animales como raza esclava. Los registros de tales eventos se pueden encontrar en las mitologías de los antiguos pueblos de todo el mundo, y especialmente entre los babilonios de Oriente Medio. Se dice que la historia de Noé y el diluvio en el Antiguo Testamento se originó en los mitos babilonios y sumerios. Se sabe que alrededor del 10.000 a.C. parece haber ocurrido un evento catastrófico que transformó la humanidad primitiva, al final de la última edad de hielo.
aparecieron los primeros indicios de agricultura en Oriente Medio, con un cambio de un estilo de vida nómada de cazadores y recolectores a uno de agricultura sedentaria. Es interesante destacar que durante siglos, el libro de Enoc ha sido una parte importante de las tradiciones religiosas cristianas y judías. Muchas sectas religiosas aceptaron el libro como escritura sagrada. Además, algunos incluso sugieren que el libro de Enoc fue la inspiración para el libro de Génesis, debido a sus numerosos paralelismos e historias superpuestas. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia? ¿Y cómo es que esta pregunta suena tan poco importante en la actualidad? En un intento por responder a esta pregunta, retrocederemos a los primeros siglos después de la muerte física de Cristo, lejos de los 39 cánones del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos como la Biblia. Originalmente, había muchos evangelios y textos religiosos que conformaban el amplio espectro de la tradición cristiana. A medida que el cristianismo se fue extendiendo después de la muerte de Jesús, la creciente iglesia cristiana gradualmente comenzó a elegir qué textos se leerían y seguirían, qué textos se considerarían divinamente inspirados. La iglesia necesitaba unidad y para crearla se requería el establecimiento de un canon oficial. En el libro de Dan Brown, El Código da Vinci, esta canonización se recuerda como algo bastante nefasto que ocurrió en el primer concilio de Nicea en el siglo IV. Según el libro, fue allí donde el emperador Constantino y otras altas autoridades de la Iglesia, guiados por sus propios secretos y deseos, dieron forma al canon oficial cristiano. Desafortunadamente, esto no es históricamente preciso. El Concilio de Nicea no estableció el canon cristiano oficial. Pero no culpemos a Dan Brown. El famoso filósofo Voltaire también hizo una afirmación similar en el siglo XVIII. Aunque la historia no es factualmente precisa, es precisa en cierto sentido. ¿Por qué? Los miembros de alto rango de la Iglesia ciertamente estuvieron allí, eligiendo qué se incluiría en el canon bíblico oficial. Discuten entre ellos, retratan a sus oponentes como herejes y casi con seguridad buscan expandir su propio poder. Sin embargo, todo esto no ocurrió en un solo concilio en particular, sino que fue un largo proceso que terminó entre el siglo I y el siglo IV. Cuando se completó el proceso y se compiló oficialmente la Biblia, el libro de Enoc no fue incluido. Pero, ¿cómo pudo haberse dejado fuera algo tan significativo y poderoso como el libro de Enoc? ¿No lo conocían? En la búsqueda de respuestas, se puede examinar otros evangelios que también fueron censurados de la versión oficial. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, un fragmento del cual se encontró en Egipto en 1886, que narra la historia perdida durante mucho tiempo de Jesús resucitado, dejando su tumba, e incluye 2 ángeles gigantes y una cruz flotante. Dice: «Y escucharon una voz desde el cielo que decía: «Has predicado a aquellos que duermen». Y se escuchó una respuesta desde la cruz: «Sí». O considera el Evangelio de María, ese infame texto en el que María Magdalena no solo es mencionada como una de las discípulas de Jesús, sino como su amada, quizás incluso su esposa. En este Evangelio, Pedro pregunta por qué él y los demás discípulos deberían escuchar a María, una mujer, a lo que Mateo responde: «Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla?» Ciertamente, el Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros. Aunque censurado e incluso olvidado por muchos, el libro de Enoc nunca desapareció realmente. Hay algo más profundo detrás de él y sus increíbles historias. Algo que va más allá de lo familiar y ordinario, sin importar si forma parte del canon cristiano o no. Los antiguos griegos creían que Enoc y el dios de la sabiduría, Hermes,
eran la misma persona. Pero ¿quién era él? En Leyendas de los Judíos de la Antigüedad, Enoc es rey sobre los hombres, que reinó exactamente 243 años. Estaba lleno de sabiduría y todo el mundo acudía a él en busca de consejo. Según los antiguos egipcios, Enoc fue el constructor de la Gran Pirámide. Escribe el geógrafo e historiador Taqi ad-Din Ahmad en su obra Hitat. Señala que Enoc era conocido entre los pueblos con 4 nombres diferentes: Saurit, Hermes, Idris y Enoc. Para los árabes, Idris significa sabio o antepasado, y tanto para la teología judía como cristiana. Enoc es el 7º de los 10 antepasados, uno de los patriarcas antes del diluvio. Enoc fue el padre de Matusalén, quien sin embargo vivió hasta la edad bíblica de 969 años. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, se menciona a Enoc con hasta 5 oraciones. También leemos allí: y Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así, de repente, desaparece. En hebreo, el nombre Enoc significa iniciado, iluminado, conocedor. Y este iniciado hace precisamente eso. Se asegura que su conocimiento no desaparezca sin dejar rastro. Los ejemplos podrían continuar, por lo que es justo preguntarse por qué Enoc, sin importar su nombre, sigue apareciendo en las tradiciones de casi todas las civilizaciones antiguas. La respuesta puede encontrarse mucho más atrás que los griegos, los egipcios o incluso los babilonios. Quizás incluso más allá de la época de la antigua Sumeria. Según los textos sumerios, la Tierra fue visitada en el pasado remoto por un grupo de seres sobrenaturales. Estos visitantes son descritos en la tradición sumeria de una manera inquietamente similar a los descritos de los vigilantes en el libro de Enoc. En lugar de vigilantes, sin embargo, los sumerios llamaron a estos seres Anunnaki, que literalmente significa aquellos que vinieron de los cielos. Eran percibidos como dioses por los sumerios y según pensadores modernos como Zecharia Sitchin y Eric van Däniken, son una antigua raza de seres extraterrestres que vinieron a la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios cuentan historias de los Anunnaki que, al igual que los vigilantes, comenzaron a reproducirse con seres humanos. En este proceso se creó una raza híbrida con especies completamente nuevas, conocida como los Nephilim. Al igual que los dioses del libro de Enoc, los Anunnaki se enfadaron por el estado de la Tierra y provocaron un gran diluvio. La misma historia contada de una manera ligeramente diferente. Como bien recuerdas y sabes, no es la forma lo que importa, sino el contenido. Esta es la única manera en que podemos leer los códigos de la realidad. Podría ser que el libro de Enoc, al igual que otras tradiciones relacionadas, simplemente esté recontando la antigua historia sumeria de los Anunnaki, o simplemente con el tiempo, la misma historia ha sido distorsionada y remodelada hasta el día de hoy. No solo el libro de Enoc está escrito en primera persona, sino que el autor afirma repetidamente su autoría en el texto, como si temiera que los futuros intérpretes fueran tan limitados que no lo comprendieran. En el primer mes del año 365, el primer día del primer mes, yo, Enoc, estaba solo en mi casa, cuando se me aparecieron 2 hombres enormes, como nunca había visto en la tierra. Consideremos la revolución agraria que comenzó alrededor del año 10.000 a.C., durante la cual los seres humanos pasaron de un estilo de vida de caza y supervivencia a la agricultura y el asentamiento. Según los datos históricos, ya en el 9500 a.C. se cultivaban cebada, trigo, centeno, avena, guisantes y lentejas en las tierras donde se encuentra actualmente el Kurdistán y se domesticaban cabras y ovejas. Curiosamente, el pueblo kurdo afirma ser descendiente de los hijos de los jinn, o hijos de los espíritus,
Esta es una antigua referencia cultural a la hibridación entre los Anunnaki y las mujeres humanas. El antiguo cercano Oriente también se conoce como la cuna de la civilización, y las primeras ciudades-estado fueron fundadas en la región de Mesopotamia. Los habitantes indígenas tempranos de la región, los sumerios y acadios, desarrollaron el primer lenguaje escrito, estudiaron astronomía y crearon bibliotecas. Le siguieron los babilonios y asirios. En las mitologías de todas estas razas, hay historias de cómo los dioses descendieron a la tierra y les enseñaron sus artes y conocimientos. En otro pasaje del libro de Enoc, Enoc da testimonio de los misterios del relámpago y los misterios del trueno. Algunos sugieren que este capítulo tiene como objetivo iluminar los misterios de la energía y la electricidad. Cuando escuchamos energía y electricidad, no podemos evitar mencionar a Nikola Tesla, quien no olvidemos dijo lo siguiente: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Puede sonar ridículo o difícil de creer que historias tan impactantes como la de los vigilantes, los Anunnaki y los gigantes Nephilim hayan sido olvidadas. Los sumerios, ignorados o incluso deliberadamente eliminados del panteón de las antiguas civilizaciones. El libro de Enoc, junto con el Evangelio de María y Tomás, también censurados del canon bíblico. Sin embargo, dado que estas historias cambian fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana al presentar una perspectiva nueva, o bien olvidada sobre quiénes somos realmente, su exclusión tal vez no sea sorprendente en absoluto. Sin embargo, quizás estas historias no han sido completamente borradas. Si nos fijamos en una de las historias más famosas conocidas por la humanidad, aquella sobre Adán, Eva y el jardín del Edén, si leemos el texto no de manera literal ni filosófica, sino como una alegoría, metafóricamente, Dios crea a Adán para vigilar la tierra, al igual que los dioses envían a los vigilantes para hacerlo en el libro de Enoc. De la costilla de Adán, Dios crea a Eva. Adán y Eva se reproducen, representando el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. Se decía que Adán y Eva podían comer cualquier cosa en el jardín del Edén, excepto el fruto del árbol del conocimiento. Por supuesto, prueban el fruto olvidado del árbol del conocimiento, que simboliza a los vigilantes, quienes traen tecnología avanzada y conocimiento a los seres humanos, que quizás no estuvieran suficientemente desarrollados mentalmente para manejarlo por sí mismos. Cuando ambos prueban el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del cielo, se dice que se vuelven conscientes del uno del otro. Su primera realización es que sus vestiduras de carne físicas están descubiertas. Se apresuran a cubrir sus genitales porque han comprendido el llamado poder de la serpiente o Kundalini, que puede ser educado a través del acto sexual y de actos sexuales no reproductivos. Probaron el árbol de la vida, que inicia el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento, y de las almas humanas encarnado en forma física. Al leer la historia de Adán y Eva de esta manera, es fácil ver las similitudes entre la historia en sí misma, el libro de Enoc y otros escritores antiguos, y tal vez ese era exactamente el objetivo. Quizás aquellos que escribieron la historia de Adán y Eva simplemente estaban recontando la historia del libro de Enoc a su manera, volviendo a contar la historia sumeria de los Anunnaki, como muchas otras religiones y culturas, insertando esta parte importante de la historia humana de manera alegórica en su propio canon religioso, para que estos registros antiguos puedan continuar existiendo a lo largo del tiempo, y aunque en una forma diferente, recordarnos para que algún día recordemos nuestra propia historia, no de la manera humana, sino a través de la línea vital humana cósmica. ¿Cuál es la idea de la historia humana? ¿Es lo que conocemos a través de los libros de historia oficialmente aprobados? ¿O es algo más profundo, algo más increíble, algo olvidado?
Tal vez las respuestas han estado frente a nuestros ojos todo este tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en la escuela aprendimos tan poco sobre una de las primeras civilizaciones en nuestro planeta? Por ejemplo, la civilización sumeria. ¿Sabías que crearon un calendario basado en los ciclos lunares, la rueda, el vidrio y el barco de vela? Fueron la primera sociedad en utilizar canales, crear mapas de sus ciudades y tierras, usar maquillaje y joyas antes que los egipcios e incluso crear cerveza con más de 500 recetas diferentes. Se cree que hablaron el primer lenguaje en general y, lo más importante, dejaron las primeras evidencias escritas. Para el periodo de tiempo del que hablamos, esta es una civilización muy avanzada. Entonces, ¿por qué no hablamos más de ellos? Nos atreveremos a decir que, si conocemos bien y a fondo nuestra historia, estaremos sumamente preparados para lo que nos espera. A pesar de todo esto, hasta el día de hoy, continúa el debate eterno entre historiadores y arqueólogos sobre cuál fue la primera civilización en pisar nuestro planeta y de dónde venimos. ¿Fue la civilización humana creada por unos dioses llamados los Anunnaki? Curiosamente, los sumerios son los creadores de inventos extremadamente avanzados y aprendemos y hablamos de ellos como si hicieran parte de una famosa mitología. Bueno, si prestamos suficiente atención a su historia registrada, habríamos conocido una versión completamente diferente de nuestra existencia. Esto es lo que dicen sus escritos sobre el pasado de nuestra civilización. En 1949, los arqueólogos británicos descubrieron 14 tablillas en Sumeria. Hoy en día, son conocidos como los registros más antiguos de la historia, que datan del siglo XXIV a.C. Es cierto que lo que escriben es muy similar a otras civilizaciones que conocemos, pero el momento interesante es cuando mencionan al padre de todo principio, o más bien, algún tipo de ser supersoberano. En las tablillas se cuenta que al principio de todo, Adán, Eva, el jardín del Edén, son deidades poliestéticas o no son de aquí. El conjunto de las dos primeras tablillas explica quiénes son y de dónde vienen. Y la tercera, hasta el sexto día de la creación, continúa con cómo la raza humana fue manipulada genéticamente por estos seres y su evolución no está al capricho del destino. Según los propios sumerios, todo lo que utilizaron como tecnología y desarrollo provino de estas criaturas. Antes de los dioses griegos y egipcios, estaban aquellos adorados por los sumerios en Mesopotamia. Los sumerios los adoraban. Su nombre proviene de An, el dios principal que gobierna a todos los demás dioses. Eran deidades celestiales y, según los mitos babilónicos, había 300 Anunnaki guardianes de los cielos y 300 Anunnaki guardianes del inframundo. Según los textos antiguos, hace 445.000 años, los creadores de los dioses vinieron a la Tierra. En ese momento, solo habían animales indomables y una versión muy antigua, ancestral de los primeros humanos. Anunnaki también se traduce como aquellos que vinieron del cielo a la Tierra. Vivían en el distante planeta Nibiru, que orbita nuestro sistema solar durante un periodo de 3.600 años. Lo describen como un lugar que multiplicaba muchas veces el diámetro de la Tierra, lleno de óxido de hierro, lo que lo hace mayormente de color rojo. Nibiru es un gigante de gas y plasma que alguna vez fue similar a la Tierra, verde y hermoso. Pero la actividad irracional de sus habitantes gradualmente lo transformó en una esfera ardiente. Traducido, su nombre significa el punto de intersección, algo así como una puerta. Se supone que es un asteroide artificial que ha sido utilizado como vehículo y probablemente fue tallado desde el interior como un cometa o un asteroide. Según las tablillas, la atmósfera de Nibiru comenzó a deteriorarse y ya no era adecuado para ninguna condición de vida. Para restaurarla, necesitaba un recurso muy valioso, el oro. Y aquí hay algunos hechos interesantes al respecto. Está comprobado que las nanopartículas, por ejemplo el oro, pueden reparar y restaurar la capa de ozono. Prácticamente se convierte en un escudo contra la radiación, lo que explica por qué la NASA utiliza papel de aluminio dorado en sus estaciones espaciales. En 2008, en una cueva en el desierto de Irak, se descubrió una tumba.
en realidad digna de un verdadero rey, llena de todo tipo de tesoros de oro. Y en medio se encontró un sarcófago de piedra negra con inscripciones sumerias. Cuando se abrió el sarcófago, los científicos se encontraron con un gigante de 3 metros con señales de vida que se desvanecían, adornado con una gran cantidad de joyas de oro. Un momento interesante es que la momia parecía haberse quedado dormida hace 2 horas, y por supuesto se cree que este es uno de estos llamados dioses, los Anunnaki. Los académicos encuentran profundas similitudes entre los mitos de los Anunnaki y los Nephilim. En 1971, Edward Lipinski publicó un análisis científico de varios textos antiguos, incluida una versión babilónica antigua de la Epopeya de Gilgamesh. Todos contienen detalles importantes que revelan la ubicación real del santuario de los Anunnaki en el sentido del antiguo pensamiento y cosmología oriental. Lo que Lipinski descubre es que en realidad la versión babilónica antigua de la Epopeya de Gilgamesh identifica al monte Hermón en el Líbano como la morada de los Anunnaki. Él subraya los versículos del 12 al 21 de Gilgamesh babilónico antiguo, que narran la destrucción de Humbaba, guardián de la proclamación de los dioses. Después de que Gilgamesh y su compañero Enkidu penetraron en el bosque y abrieron el santuario sagrado y morada de los Anunnaki. En las mitologías posteriores, por supuesto, tenemos diferentes ubicaciones para el hogar de los Anunnaki. Lipinski explica que los textos más antiguos de Mesopotamia y la región cananea del cercano oriente apuntan al bosque de cedros en la montaña Hermón. Se pueden encontrar rastros de una cultura más antigua que menciona que la montaña era la morada de los dioses y cuyo acceso estaba oculto por el bosque de cedros, cuyo guardián es Humbaba. La montaña era, en nuestra opinión, el Antilíbano, Hermón. Por lo tanto, es probable que la parte sur del Antilíbano sea la montaña donde vivían los Anunnaki, según la antigua versión babilónica de la Epopeya de Gilgamesh. Así, se suponía que la montaña Hermón era el hogar de los dioses. Lipinski también señala que la montaña era muy importante. Él dice que es una montaña cósmica que conecta el cielo y la tierra. El mismo concepto está oculto en un episodio del libro de Enoc, en el cual los hijos de Dios, los seres celestiales, se reúnen en la cima del monte Hermón, porque esta es la montaña de los dioses. El épico Hermón se encuentra en el extremo sur de la cadena montañosa del Antilíbano, cruzando las fronteras de Siria y Líbano. El pico más alto de Hermón alcanza los 2.832 metros, y en la zona abundan antiguos altares y santuarios. Curiosamente, algunos de ellos se utilizaron en la época de Constantino el Grande. Cuando los Anunnaki llegaron, podían vivir durante miles de años, ya que establecieron una estación de minería de oro llamada Eriduk, Estación Terrestre 1 en el Golfo Pérsico, bajo el liderazgo de Enki. Lo curioso es que no estaban solos y se llevaron a alguien más, otra raza. Los llamaron Igigi, quienes trabajaban como esclavos y extraían oro para los Anunnakis. Y estas historias coinciden con las tablillas babilónicas del siglo XVIII a.C., cuando los dioses humanoides llevaban las cargas y el peso. La producción de los dioses era enorme. Los grandes Anunnaki hacían que los Igigi hicieran todo el trabajo. Después de mucho tiempo, siglos de trabajo, los Igigi deciden oponerse a sus amos, pensando que tienen alguna posibilidad de enfrentarlos. Adivina qué, estaban brutalmente equivocados. La derrota destruye a casi toda la raza, y esto deja a los Anunnaki sin fuerza laboral. Pensando en nuevas opciones, el amo de todos, Anu, ordenó a su hijo Enki que cree una nueva raza genéticamente de esclavos, lo suficientemente inteligente como para hacer frente al trabajo tecnológico, pero al mismo tiempo obedecer a los Anunnaki. Una tonelada de experimentos finalmente condujo a un resultado exitoso, un híbrido entre el Homo erectus, los hombres de las cavernas y los propios Anunnaki. El híbrido que conocemos muy bien hoy en día se conoce como Homo sapiens. Las tablillas describen al primer híbrido o hombre como Adamu. En hebreo, Adamu significa humano. Los Anunnaki continuaron su trabajo, colocando a los Homo sapiens en las minas de Mesopotamia.
La palabra semítica Abot significa literalmente trabajar para alguien o algo. Según estos textos antiguos, los Anunnaki, que sabemos que han vivido durante miles de años, son incluso mucho más altos que los Homo sapiens, prácticamente gigantes, debido a que el significado de su existencia era servir a los Anunnaki. A cambio, aprendieron muchas habilidades sociales y tecnológicas. Ya que los Homo sapiens se multiplicaron, era necesario que pudieran reproducirse, lo que posteriormente llevó a la superpoblación y a que la mayoría de los que habían sido desalojados de sus hogares comenzaran a contar la historia del jardín del Edén y que fueron expulsados del paraíso en la tierra. Con el paso del tiempo, nuestra civilización se vuelve cada vez más inteligente y algunos de los Anunnaki estuvieron en contacto con las personas. El resultado de estas interacciones amorosas se llamaron Nephilim. Según la Biblia, los Nephilim, los caídos, eran los descendientes de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas humanas. Uno de los textos antiguos más mencionados que describen a los Nephilim es el libro de Enoc, que se cree que fue escrito por el patriarca Enoc, hijo de Jared y padre de Matusalén. Hoy en día, este libro es considerado un texto apócrifo y es rechazado por la mayoría de las iglesias cristianas. Pero esto no siempre ha sido así. Muchos de los primeros padres de la Iglesia, como Atenágoras, Clemente de Alejandría, Erano y Tertuliano, han tomado partes de este libro. Se encontraron fragmentos de este en arameo, entre los rollos del Mar Muerto. Judas, en su propio evangelio, cita el libro de Enoc. Se cree que el Nuevo Testamento tiene al menos varias referencias de sus registros. Las tablillas dicen que todo esto enfureció al líder Anunnaki Enlil, quien es hermano de Enki, y quería asegurarse de que nadie pudiera alcanzar la fuerza y el potencial para gobernar Nibiru. Pero eso estaba fuera de su control. La civilización humana había crecido tanto que obligó a la naturaleza a intervenir para mantener el equilibrio. Durante uno de estos ciclos, en el 3600 a.C., la órbita de Nibiru creó catarsis o devastación en el Sol y la Tierra. Nibiru es llamado el Destructor en la Biblia de Colburn, que es una colección de textos antiguos ocultos durante siglos. Se cree que fue escrito por varios autores. Las descripciones suenan más científicas que un mito. Por ejemplo, en su interior se dice que la causa del diluvio global fue el impacto de un cometa. La gente olvidó los días del destructor. Solo los sabios saben a dónde fue y que volverá en un momento determinado. El destructor, con su color brillante y su apariencia feroz y siempre cambiante, un cuerpo cruel de llamas. Las tablillas describen exactamente un evento catastrófico que ocurrió cuando Nibiru se acercó al planeta Tierra. Primero aparecieron manchas negras en la superficie del Sol. El campo magnético en la Tierra se debilitó mucho y el hielo comenzó a derretirse. Este evento, por supuesto, hoy en día lo conocemos como el Gran Diluvio. Durante muchos días antes del Gran Diluvio, la Tierra sufrió como si estuviera en un gran dolor. Muchas noches antes del desastre, en los cielos, Nibiru se veía como una estrella brillante. Aparentemente, el gobernante conocía este ciclo y lo que sucedería. Por eso deja el planeta Tierra, viendo la oportunidad de borrar a los indignos, según él, por supuesto. Pero muchos de los Anunnaki decidieron quedarse junto a la gente, observando el Gran Diluvio desde sus barcos celestiales como los describen, rodeando la Tierra. En este momento, los grandes glaciares del Polo Sur se están derritiendo y cayendo al océano. Este forma una multitud de tsunamis desde el norte hasta las minas de oro en África. El diluvio continúa hasta que llega a la ciudad de los dioses, uno de los primeros lugares donde vivieron los Anunnaki, y que ahora quizás esté ubicado en algún lugar en el fondo del Golfo Pérsico. Al ver el cataclismo, Enki se preocupó por sus propias criaturas e instruyó a sus elegidos para que construyeran barcos y sobrevivieran al diluvio. Uno de los elegidos que guía a la humanidad hacia una nueva era, como habrás adivinado, es Noé y su familia. Comenzó la gran tormenta con las fuertes lluvias, y las olas eran salvajes y no se detuvieron durante 7 días.
hasta que finalmente se calmaron. Pero las lluvias duraron otros 40 días y noches, y la historia del gran diluvio está registrada en casi todas las civilizaciones de nuestro planeta. Después del diluvio, las tablillas cuentan cómo los Anunnaki construyeron sus edificaciones en total conformidad con la ubicación de las estrellas. Cuando los Anunnaki abandonaron el planeta Tierra, su legado quedó disperso literalmente por todo el planeta. Mesopotamia, India y América del Sur como su último regalo a la humanidad. Por supuesto, la civilización sumeria. Según Zecharia Sitchin, el éxodo masivo de los Anunnaki tuvo lugar hace aproximadamente 6.000 años. Antes de partir, decidieron darle a la humanidad un impulso final, lo que explica en parte la aparición de la civilización sumeria, que era extremadamente inteligente, culta e erudita para su época, como si hubieran surgido de la nada. ¿Pero realmente surgió de la nada? Los Anunnaki enseñaron a los sumerios su forma de vida y crearon dinastías reales. El rey actuaba como su mensajero en la tierra y tenía la tarea de gobernar a su pueblo. Esta línea de sangre elegida se mejoró adicionalmente con los genes de los Anunnaki y fueron entrenados en medicina, matemáticas, astronomía y desarrollo tecnológico. Esta teoría, por supuesto, ha sido recibida con gran escepticismo por la ciencia, y para respaldar su teoría, Sitchin se basa en varios manuscritos y descubrimientos antiguos. La epopeya babilónica de la creación, Enuma Elish, cuenta cómo se formó nuestro sistema solar. Según esta epopeya, la Tierra aún no existía cuando un planeta errante llamado Nibiru fue capturado por el campo gravitacional del Sol. Luego, Nibiru chocó con Tiamat, un planeta que una vez estuvo ubicado entre Marte y Júpiter. Por supuesto, también hay muchos artefactos de origen extraterrestre, como las baterías de Bagdad o el pájaro de Saqqara. Según Sitchin, estos artefactos son debido a una civilización muy antigua y muy avanzada. También tenemos la prueba del procesamiento de oro de los Anunnaki, descubierto en el Monte Hare por Flinders Petrie en 1889. Las excavaciones arqueológicas en la antigua ciudad mesopotámica de Nínive han revelado 400 tablillas de arcilla intactas de la biblioteca de Ashurbanipal. Estas tablillas describen en detalle las actividades de los Anunnaki. Las tablillas muestran la ubicación de los laboratorios genéticos de los Anunnaki en África Central y Oriental. La ubicación de estos laboratorios y el tiempo que han funcionado se alinea sorprendentemente con las opiniones de la ciencia moderna sobre el origen de los primeros seres humanos modernos. Y lo que es aún más interesante es que en estas áreas han descubierto minas de oro con más de 100.000 años de antigüedad. Una de las tablillas representa el sistema solar tal como lo conocemos hoy en día. Pero, ¿cómo es posible tener conocimiento de objetos tan lejanos de nuestra Tierra, dado que recién han descubierto la agricultura y la rueda, por ejemplo? La tablilla data de hace 5.000 años, antes de que nos diéramos cuenta de que los planetas se mueven alrededor del Sol. Y cuando hablamos del primer telescopio, sabemos que en 1608, el fabricante de lentes Hans Lippershey solicitó la primera patente en los Países Bajos por un instrumento que ve lejos. Aunque puede que no sea el primer hombre en construir algo como un telescopio, se le considera el inventor del telescopio porque fue el primero en solicitar una patente. El dispositivo Lippershey y otros como el mismo dispositivo de Jake Metlos podían ampliar los objetos solo 3 veces. Fue gracias a los esfuerzos del famoso científico italiano Galileo Galilei, quien construyó un mejor telescopio y lo utilizó, por supuesto, para estudiar las estrellas. Galileo se enteró del nuevo dispositivo en 1609 y sin verlo creó su propia versión. Pero, ¿cómo es posible que sin ningún medio supieran con precisión la disposición del sistema solar y las estrellas? Los Anunnaki transmitieron su conocimiento a los sumerios y crearon monarcas. Los reyes gobernaban como sus representantes en la tierra y eran respetados, notables. Se cree que las líneas de sangre reales fueron genéticamente creadas por los Anunnaki. Y algunos especulan que precisamente a través de estas conexiones de sangre seleccionadas han logrado controlar a la humanidad con éxito durante milenios.
Otros afirman que cuando el planeta Nibiru se acerque nuevamente a la Tierra, volverán para continuar su reinado. Y eso explicaría bastante bien los secretos bien guardados en torno a la historia de toda la civilización sumeria. El folclore europeo está lleno de historias de gigantes que luchan y construyen estructuras de piedra monumentales. Leyendas de gigantes se pueden encontrar en todas las culturas y épocas. Es crucial examinar la evidencia con una mente abierta. La comunidad académica dominante afirma que los gigantes, cíclopes y otras criaturas similares son simples mitos, y que los huesos que se creían pertenecientes a gigantes en realidad son de animales prehistóricos. Esta es la postura comúnmente aceptada cuando se habla de gigantes antiguos, pero parece que puede haber más en la historia de lo que muchos están dispuestos a reconocer. En primer lugar, examinaremos la Biblia y veremos si nos dice algo sobre los gigantes. En el tiempo después del Gran Diluvio, la Biblia habla de 36 tribus de gigantes luchando por el control de la Tierra Santa. Estas tribus gigantes eran descendientes de los Nefilim, seres creados a partir de un cruce entre los ángeles caídos, también descritos en el libro de Enoc como los vigilantes y mujeres humanas. En un intento por destruir las acciones realizadas por los vigilantes, los dioses envían un diluvio para restaurar la civilización humana. Sin embargo, algunos de los Nefilim sobrevivieron. Una de estas tribus gigantes que sobrevivió al diluvio fue la de los amalecitas, que se originaron en el sur de Arabia antes de migrar al actual Israel. Dado su papel en la historia antigua, parece razonable pensar que los amalecitas tenían una cepa pura de ADN de los Nefilim corriendo por sus venas gigantes. Números 13:28 confirma que los amalecitas no solo eran antiguos, sino también directamente relacionados con los Nefilim, la raza más antigua de gigantes que dio origen a los anaseos o hijos de Anak. Los Emim habitaron allí en tiempos pasados, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos. Eran considerados también gigantes como los anaseos, pero los moabitas los llamaban Emim. Aquella tierra también era considerada una tierra de gigantes. Gigantes habitaban allí en tiempos pasados, pero los amonitas los llamaban somsomeos. Los refaitas, también conocidos como anaquitas o abitas, fueron un pueblo bíblico de gigantes que vivieron en la época de Abraham. Habitaban tanto Palestina como Moab. Los moabitas los llamaban Emimami y los amonitas los llamaban somsomeos. También se les menciona como los anaquitas o los hijos de Anak o Enac en la Biblia. El profeta Isaías afirmó que el Señor había destruido a los refaitas y borrado todo recuerdo de ellos. Sin embargo, los nombres de la megalítica Rueda de los Espíritus y el Valle de los Refaitas en Israel siguen siendo un recordatorio de ellos. En la década de 1930, se descubrió una colección de huesos gigantes en el Monte Carmelo en Israel, pero desde entonces han desaparecido y la atención se ha dirigido hacia nuevos descubrimientos de huesos de neandertales. Es posible que las autoridades no quisieran reconocer que los huesos podrían haber pertenecido a los Nefilim o a uno de sus descendientes. A pesar de esto, la Biblia enumera 22 gigantes por su nombre, incluyendo a Arba, Ok, Bielesat, Ogías, Gog, Magog, Gog-Magog, etc. La mayoría de estos gigantes eran gobernantes y reyes. Quizás el gigante más famoso de la antigüedad mencionado en la Biblia es el legendario Goliat. En Reyes 17:4 se dice: «Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5000 siclos de bronce. Y llevaba grebas de bronce en sus piernas, y una jabalina de bronce en su espalda». La historia de David y Goliat, aunque ahora se ve principalmente como un cuento para niños, una vez se consideró basada en eventos históricos. Otro gigante antiguo es el legendario Gilgamesh, considerado el primer héroe del mundo antiguo y el constructor y gobernante histórico de la ciudad de Uruk. Hace casi 5000 años,
el poema que cuenta sus historias. La epopeya de Gilgamesh es el poema épico más antiguo conocido. Y también incluye un mito del diluvio casi idéntico al que se encuentra en la Biblia miles de años después. Gilgamesh era hijo de la diosa Ninsun y el rey sacerdote Lugulbanda. Gobernó durante 126 años y tenía una fuerza sobrehumana. En la epopeya, Gilgamesh es descrito como famoso por su gran estatura y superando a todos los demás reyes. Y en tablillas de arcilla se le representa como un hombre extremadamente alto, sosteniendo un león en sus manos. Si comparamos la longitud del león con la altura de Gilgamesh representado, debería medir alrededor de 5 metros de altura. Monumentos misteriosos e historias de gigantes también se pueden encontrar en el antiguo Egipto, como se representa en los jeroglíficos en las paredes de los templos antiguos. Algunas representaciones de los faraones muestran una diferencia significativa de altura en comparación con las personas normales, lo que sugiere la posibilidad de gigantes en lugar de expresión artística. En 1881, el profesor Timmerman descubrió una serie de tumbas que contenían los restos de una raza prehistórica de gigantes, mientras examinaba las ruinas de un antiguo templo de Isis en las orillas del Nilo, a 16 millas por debajo de Nayar Jafar. El esqueleto más pequeño encontrado medía 7 pies y 8 pulgadas de largo, mientras que el más grande medía 11 pies y 1 pulgada, o alrededor de 310 centímetros. En 2001, arqueólogos de la Universidad de Howard excavaron el esqueleto del gigante de Giza Mulhern de una tumba en el cementerio 2500 en el oeste de Giza. El esqueleto medía 6.5 pies, pero su cráneo y mandíbula eran inusualmente grandes, lo que llevó a la Academia Principal a declararlo como el primer caso conocido de gigantismo en el antiguo Egipto. Sin embargo, el cráneo se mantuvo oculto para la Academia y los huesos restantes fueron rápidamente cubiertos. Además, se descubrieron cientos de sarcófagos gigantes, pero estaban vacíos. La posibilidad de que existieran gigantes podría explicar cómo se construyeron algunas de las enormes estructuras megalíticas alrededor del mundo, ya que actualmente no tienen una explicación conocida sobre cómo se movieron. Un ejemplo de una estructura megalítica masiva que podría haber sido construida por gigantes es la piedra del sur de Baalbek, Líbano, que pesa asombrosamente 1.242 toneladas. En el sur de Siberia, los investigadores han encontrado una enorme pared de piedra de granito en el monte Sharia. Se estima que algunas de estas grandes rocas de granito pesan más de 3.000 toneladas, lo que es más del doble del peso de las de Líbano, lo que plantea preguntas sobre cómo fueron dispuestas. Es notable que el nombre original de Stonehenge era el Anillo de los Gigantes. Stonehenge es un nombre sajón posterior que significa piedras colgantes. En Siria, en el antiguo templo de Ain Dara, se pueden encontrar varias huellas grandes de 3 pies de longitud en el patio que conduce al santuario del templo. Estas huellas sugieren la existencia de un gigante que tenía al menos 4 a 6 metros de altura. En 2005, un grupo de científicos rusos, liderado por el profesor Ernst Muldashev, anunció que había encontrado numerosas tumbas de gigantes cerca del lugar de las huellas de gigantes de Ain Dara, así como en toda Siria. Sin embargo, debido a diversas razones como políticas e ideológicas, no pudieron excavarlas. Los gigantes también forman parte del folclore celta, griego, romano, hindú, budista, escandinavo y japonés Shinto. La mitología irlandesa está llena de historias de gigantes, como la leyenda de los gigantes marinos fomorianos y su líder Balor. Según la leyenda, llegaron a las costas irlandesas después de sobrevivir al gran diluvio. Los orígenes de Balor y sus fomorianos son desconocidos, pero algunos estudios sugieren que podrían haberse originado en la Atlántida. Las antiguas tierras británicas de Inglaterra, Escocia y Gales albergan numerosos monumentos megalíticos, y las leyendas afirman que fueron construidos por sobrevivientes de la Atlántida. La antigua Bretaña incluso era conocida como Albion, nombrada así por uno de los reyes gigantes de la Atlántida. Es posible que la Atlántida haya sido parte de Irlanda en algún momento de la prehistoria,
Algunos científicos teorizan que una Atlántida irlandesa fue sumergida por una inundación causada por un cometa errante, lo que provocó el desplazamiento de la corteza terrestre. Los gigantes atlantes supervivientes podrían haber sido responsables de las estructuras megalíticas encontradas en Europa y más allá. Al comenzar la exploración de la costa de América, los navegantes españoles también informaron avistamientos de gigantes vivos. Durante sus expediciones a las Américas, 3 capitanes de barcos españoles, así como Sir Francis Drake y el capitán John Smith, informaron encuentros con seres más altos que la población nativa. Aquí está lo que describe el capitán John Smith sobre ellos. En este río habita un pueblo llamado Susquehannock. 60 de estos Susquehannock vinieron a encontrarse con los descubridores, con pieles, arcos, flechas, escudos, cuentas, espadas y pipas de tabaco como regalos. Rara vez se ven hombres tan grandes y bien proporcionados, ya que parecían gigantes para los ingleses. En 1519, el explorador español Alonso Álvarez de Pineda cartografió la costa norte del Golfo de México, señalando varios ríos, bahías, hitos y puertos potenciales. Cerca de donde el río Mississippi desemboca en el Golfo de México, descubrió una gran ciudad y alrededor de 40 aldeas cercanas. Pineda describió las tribus que se establecieron cerca del río como una raza de gigantes de 10 a 11 palmas de altura y una raza de pigmeos solo de 5 a 6 palmas de altura. Quizás el relato más conocido e intrigante de verdaderos gigantes de la era de la exploración proviene del famoso explorador portugués Fernando de Magallanes. Entre 1519 y 1522, Magallanes emprendió su viaje más famoso, una ambiciosa expedición en busca de una ruta adecuada hacia las Islas Molucas en las Islas Orientales, que era clave para el estratégico y altamente lucrativo comercio de especies. El viaje eventualmente condujo a la primera circunnavegación exitosa del globo. Magallanes estaba al mando de 5 barcos y cuando alcanzaron al extremo sur de América del Sur, entre la lejana tierra de la Patagonia, la expedición se encontró con una visión desconcertante. Aquí hay un extracto del diario de Antonio Pigafetta, el cronista oficial de Magallanes. Saliendo de este lugar, finalmente llegamos a los 49 grados y medio hacia el polo antártico. Como era invierno, los barcos entraron en puerto seguro para pasar el invierno. Pasamos 2 meses en este lugar sin ver a nadie, pero un día, sin que nadie lo esperara, vimos a un gigante que estaba en la orilla, completamente desnudo, y que bailaba, saltaba y cantaba, y mientras cantaba arrojaba arena y polvo sobre su cabeza. Nuestro capitán envió a uno de sus hombres hacia él, ordenándole que saltara y cantara como el otro para tranquilizarlo y mostrarle amistad. Lo cual hizo. Inmediatamente, el hombre del barco, bailando, llevó a este gigante a una pequeña isla donde el capitán lo esperaba. Y cuando estuvo frente a nosotros, comenzó a maravillarse y a tener miedo, y levantó un dedo hacia arriba, creyendo que veníamos del cielo. Y era tan alto, que el más alto de nosotros solo llegaba a su cintura. Estaba bien proporcionado. El capitán llamó a la gente de este tipo Patagoni. Es importante tener en cuenta que el relato anterior se toma del diario del cronista oficial del viaje de descubrimiento de Magallanes. Esta es la persona encargada de registrar y mantener los registros más precisos de eventos y actividades, ya sean exóticos o mundanos. Este hombre es responsable no solo ante el comandante del viaje, sino también ante el rey y el país, por sus testimonios presenciales como un testimonio completo, preciso y exacto de los eventos que ocurrieron durante el viaje. Dada su posición y responsabilidades, podemos confiar en su testimonio sobre encuentros con gigantes y aceptarlo como información factual de un testigo impecable. Unos años más tarde, en 1539, apareció un relato de Hernando de Soto, otro explorador, que describía cómo se encontró con numerosos gigantes durante sus viajes por la parte sureste de lo que ahora es Estados Unidos. De Soto partió de la bahía de Tampa, Florida, con un grupo de cientos de hombres.
y a lo largo de su ruta se dice que encontró con frecuencia tribus de nativos gobernadas por gigantes. Uno de ellos era el jefe Tuscaloosa, que se encontraba en el oeste de Alabama, y se decía que era un hombre gigantesco y alto, más alto que todos los demás. El conquistador Francisco Coronado también registró el encuentro con tribus enteras de gigantes durante su misión por el suroeste en busca de la legendaria El Dorado. En algunos casos se han encontrado pruebas físicas de estos gigantes, como fue el caso del conquistador Bernal Díaz del Castillo, quien sirvió bajo Hernán Cortés durante la conquista española de México. En las páginas de su detallado registro de la conquista y el posterior colapso del Imperio Azteca, hay un extraño relato sobre una raza de gigantes, de la cual los indígenas Telescaté afirman que una vez habitó la zona. Según los conquistadores, los nativos que encontraron contaron historias transmitidas por sus antepasados sobre hombres y mujeres muy altos y con huesos enormes que vivieron entre ellos. Dijeron que estos gigantes eran malas personas con malas costumbres, así que lucharon contra ellos y los mataron, y los que quedaron desaparecieron. Para demostrar lo grandes que eran estos gigantes, los nativos llevaron a los conquistadores el hueso de la pierna de un gigante que tenía la altura de un hombre común. Los conquistadores se quedaron asombrados por estos huesos y creyeron que debe haber habido gigantes en esta tierra. Aún hay muchos relatos de gigantes reales encontrados en toda América durante la era de la exploración, pero con el tiempo han sido en gran medida olvidados. Sin embargo, alguna evidencia de estos gigantes permanece en forma de estructuras megalíticas y grabados que están literalmente escritos en piedra. Un ejemplo de esto es la huella de gigante en Sudáfrica, que se considera la huella de roca más espectacular jamás encontrada en la Tierra. Fue descubierta en 1931 por un granjero llamado Stoffel Katzi mientras cazaba. La huella tiene alrededor de 4 pies o 1.3 metros de largo, lo que sugiere que la criatura que la dejó habría tenido una altura de 24 a 27 pies o 7 a 8 metros. Los lugareños se refieren a ella como la huella de Dios o la huella de Goliat. Y hay historias de antiguos gigantes en toda la región. Los escépticos argumentan que la huella de gigante fue formada por la erosión natural, pero el profesor Peter Wagoner, de la Universidad de Port Elizabeth, en Sudáfrica, sugiere que es más probable que los hombrecitos verdes hayan llegado del espacio que haber sido creada por la erosión natural. Basándonos en los relatos y descubrimientos mencionados, es posible que los gigantes hayan existido en el pasado. Durante los siglos XIX y principios del XX en Estados Unidos, casi todos los años se informaba en los periódicos sobre el descubrimiento de esqueletos antiguos de gigantes. No era raro encontrarse con noticias como un cráneo de tamaño heroico y forma única encontrado entre los valles del Río Rojo. Hoy en día, sin embargo, ningún medio de comunicación menciona nada sobre gigantes antiguos o hallazgos de huesos. Y si se encuentra un esqueleto de gigante en algún lugar, seguramente se clasifica y se oculta al público. ¿Es posible que en algún lugar remoto exista una especie de estas enigmáticas criaturas que aún esté viva, ocultándose de la humanidad? No podemos terminar este video sin mencionar el encuentro más famoso con gigantes, que no ocurrió en tiempos antiguos, sino en 2002. Este evento, que aún está clasificado por el gobierno de Estados Unidos, fue revelado por un popular programa de radio después de que testigos del evento contaran sus historias de forma anónima. Los acontecimientos supuestamente tuvieron lugar en 2002 en los desiertos de Afganistán, donde un equipo del ejército de Estados Unidos desapareció y otro equipo de operaciones especiales fue enviado a investigar su paradero. A su llegada, los soldados encontraron la entrada de una gran cueva rodeada de equipo militar estadounidense roto y equipo disperso con manchas de sangre. Según la historia, el equipo estaba a punto de entrar en la cueva para buscar a los soldados desaparecidos cuando apareció un humanoide pelirrojo de 13 pies de altura, con colmillos dobles y los atacó. Según los testigos, el gigante empaló a uno de los soldados con su larga lanza, matándolo en el acto antes de que el resto del equipo lograra derribarlo disparándole en la cara durante 30 segundos. Después de que el gigante cae muerto, el equipo de tarea entra en la cueva y encuentra restos de huesos humanos.
lo que lleva al ejército a pensar que la criatura es un caníbal. Cuando el incidente fue reportado a la sede, el cuerpo del gigante fue embolsado y cargado en un helicóptero y llevado a un lugar secreto en Estados Unidos para su examen. Según la estimación del equipo, el gigante pesaba alrededor de 500 kilogramos, estaba vestido y calzado con pieles de animales. Si realmente hubo un gigante viviendo oculto durante tantos años en las cuevas de Afganistán sin ser descubierto, ¿es posible que no fuera el único de su especie viviendo en este planeta? Entonces, ¿hay alguna evidencia de gigantes viviendo entre nosotros hoy en día? Algunas personas afirman que aún hay esqueletos de gigantes enterrados en lo profundo de la Tierra esperando ser descubiertos y que algunos de ellos han sido encontrados y mantenidos en secreto por el gobierno. Otros argumentan que las historias de los gigantes no son más que mitos y leyendas. Independientemente de lo que creas, una cosa es segura: el tema de los gigantes es fascinante y aún hay mucho que no sabemos sobre ellos. Las teorías sobre sus orígenes, existencia y destino final continúan siendo debatidas. Es importante mantener la mente abierta y seguir investigando y explotando todas las posibilidades. Las evidencias de la era prehistórica en los muros del templo de Edfu, ubicado entre Luxor y Asuán, en el Alto Egipto, son interesantes. Se cree que este templo fue construido entre 237 y 257 a.C. Los científicos consideran que los textos en los muros son los pocos fragmentos supervivientes que explican el inicio del cosmos o la cosmogonía. El profesor Raymond de la Universidad de Manchester nos dice que estos textos contienen referencias y mensajes ocultos. Se trata de ciertos eventos míticos. Por eso la colocación de la piedra fundamental, la construcción y el funcionamiento del templo histórico están ambientados en la misma era mítica. Se creía que el templo era una creación de los dioses, lo que nos lleva a la conclusión de que, según las ideas de esa época, era una continuación inmediata, proyección y reflejo del templo mítico que existía desde el comienzo del mundo. Ahora, la frase «desde el comienzo del mundo» podría significar la primera era, que los antiguos egipcios llamaban Sep-Tepi. En esa misma era, Thoth registró las palabras de los hombres sabios y las entregó en un libro que describía la ubicación de montículos sagrados específicos a lo largo del Nilo. El título de este libro perdido es Descripción de los montículos de los tiempos antiguos. Las antiguas inscripciones en los muros del templo se refieren a un grupo de 7 hombres sabios. Ellos eran las únicas divinidades que sabían cómo construir templos y ciudades sagradas y supervisaron las obras de construcción en la colina antigua, como la llaman. Curiosamente, muchos expertos asocian la colina antigua en las rocas con la ubicación de las pirámides de Giza. Otro lugar así es Heliópolis, ya que había un pico sagrado o una colina desde donde se había visto el primer amanecer. Esto suena muy hermoso. Thoth mismo participó en la actividad de los hombres sabios y juntos se cree que construyeron los primeros templos míticos de tiempos antiguos, incluyendo las pirámides egipcias, como Thoth mismo relata en sus tablas esmeralda. Los arqueólogos modernos tienen poca información sobre los 7 y su identidad, habiendo concluido únicamente que son 7 en número, y desempeñan un papel importante en la teoría del origen de los primeros sitios sagrados del mundo. Otra cosa interesante son las representaciones del diluvio, descritas como las olas primordiales, de las cuales se eleva la colina prehistórica. Lo primero que viene a la mente es la leyenda de Noé, pero los 7 hombres sabios también aparecen en otras leyendas, lo que plantea la pregunta: ¿realmente existieron o son un fragmento de la imaginación de alguien? Por ejemplo, no hay literatura científica sobre el origen de los 7 sabios, que después de una calamidad natural aparecen como heraldos del conocimiento. Sin embargo, en todo el mundo hay leyendas extremadamente detalladas, lo cual es paradójico.
La historia más famosa es la del diluvio, según la cual uno de los dioses decidió destruir la civilización debido a su corrupción. Moisés nos dejó una de las historias de lo que sucedió en el primer libro del Antiguo Testamento. Como en otras leyendas, cada vez hay un elegido, en este caso un hombre, una pareja o unas pocas personas que necesitan sobrevivir y son advertidas del desastre inminente. Sin embargo, si eliminamos los adornos míticos, lo que queda es una obra histórica que ofrece una explicación del desarrollo del pasado de la humanidad. Pero la historia de Noé, quien sentó las bases para una humanidad mejor al derrotar al diluvio, no puede ser fechada con precisión, por lo que es difícil asignarla a un tiempo histórico específico. Además, desde 1872 se han hecho descubrimientos que sugieren que el relato bíblico del diluvio está tomado de fuentes más antiguas, como las del arcaico dios Aya, y por lo tanto tiene un origen fundamentalmente egipcio. Es una deidad estrechamente relacionada con Min y Set. De hecho, en 1849, el arqueólogo británico Sir Austin Layard y su asistente Jarmuth Razzan descubrieron varios montículos cubiertos de ladrillos en Kujundjik, lo que los impulsó a excavar más a fondo. En septiembre del mismo año, los dos descubrieron alrededor de 25.000 tablillas de arcilla cubiertas con inscripciones cuneiformes. Las tablillas de arcilla contenían obras espirituales y científicas sobre filosofía, astronomía y matemáticas. También relataban una serie de ancestros de los reyes que gobernaron el país antes y los que gobernaron después de un gran desastre de inundación. Y estas tablillas contenían la obra literaria más importante de Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh. Esta es la leyenda de Gilgamesh, el héroe sumerio que era 2/3 dios y 1/3 humano, y afirmaba ser inmortal como los dioses. Si no has visto el video sobre la civilización sumeria y los Anunnaki, míralo para que puedas establecer un vínculo con los semidioses. El profesor asiriólogo alemán Theodor Quasman, de la Universidad de Colonia, logró encontrar las primeras líneas de esta obra literaria. Las encontró en el sótano del Museo Británico de Londres y la tablilla de arcilla decía: Gilgamesh, que vio la fuente, los cimientos de la tierra, quien conocía los caminos del mundo, era sabio en todas las cosas. La epopeya de Gilgamesh estaba grabada en forma de poema de 12 tablillas de arcilla. Solo logró sobrevivir porque los recién llegados conquistadores de Mesopotamia no consideraban que el cuneiforme fuera una forma de escritura. Los cuartetos, en número de 200, representan similitudes sorprendentes con la Biblia, solo que fueron escritos varios milenios antes. Los arqueólogos que hicieron este descubrimiento no se dieron cuenta de lo sensacional que era, y lo envolvieron de manera deficiente antes de enviarlo a Gran Bretaña para su traducción. Por lo tanto, debido al tratamiento incompetente, muchas de las tablillas resultaron dañadas y ya no pudieron ser leídas. Solo gracias al trabajo de George Smith, un joven empleado desconocido del Museo Británico de Londres, se hizo evidente la importancia histórica de estas antiguas leyendas. En ese momento, sin embargo, nadie en el llamado mundo académico sabía que existía una literatura babilónica asiria que merecía estar a la altura de los grandes logros de los escritores posteriores. Smith acababa de llegar al lugar cuando Gilgamesh y su amigo Enkidu derrotaron con éxito al toro de fuego Umbada en el bosque de cedros del Líbano actual. A su regreso triunfal, la diosa Ishtar vio a Gilgamesh vestido con sus ropas festivas, luciendo la corona del vencedor, y se enamoró de él. Él, por el contrario, no quería saber nada de su admiradora y la insultó, llamándola prostituta, ya que ella tenía muchas aventuras amorosas. Después de esta humillación, Ishtar regresó enfurecida al cielo y se quejó ante la gran diosa. Luego, exigió a su padre Anu la muerte de Gilgamesh. En respuesta, Anu creó un toro del cielo en la tierra, al que 100 guerreros no pudieron someter, pero Gilgamesh superó la prueba y volvió a salir victorioso con la ayuda de su amigo Enkidu.
Ishtar, que observaba la pelea desde el cielo, maldijo a Gilgamesh y Enkidu. En la noche siguiente, Enkidu vio en un sueño el consejo de los dioses condenándolo porque había ayudado a Gilgamesh en la destrucción de Humbaba. La sentencia se cumplió de inmediato, pues Enkidu murió esa misma noche a causa de una enfermedad incurable. Gilgamesh lloró por su amigo, pero al pensar que él también debía morir, se estremeció de miedo y luego recordó un pariente lejano al que los dioses habían otorgado la inmortalidad. Gilgamesh partió en busca de Utnapishtim. Pero justo cuando todo estaba a punto de aclararse, la historia terminó. Smith descubrió que solo había una parte de las inscripciones y que la historia del inmortal Utnapishtim estaba presente solo parcialmente. Las tablillas de arcilla con la continuación de esta epopeya estaban ocultas en algún lugar de las cámaras del palacio de Nínive. De hecho, Smith estaba emocionado por descubrir también el momento en la historia en que Utnapishtim le contó a Gilgamesh sobre el tiempo anterior al gran diluvio. Por supuesto, lo que había leído hasta ahora de la epopeya de Gilgamesh le preocupaba. Smith se desanimó porque quería ir a Nínive a toda costa para continuar su investigación. Pero eso costaba mucho dinero, y para un simple empleado como él, era muy difícil asegurar financiamiento. Además, ¿quién estaría de acuerdo en ayudar a encontrar las tablillas de arcilla que podrían contener evidencia de que la Biblia no ofrece la información más antigua? Y además, ¿no es la única fuente? Sin embargo, un benefactor de Londres invirtió alrededor de 1.000 guineas, unos 4.000 euros en la empresa, y desafió a George Smith. Fue el periódico londinense Daily Telegraph que mostró un interés arriesgado en los informes del joven investigador, lo que hizo posible nuestro acceso al conocimiento antiguo. El 3 de diciembre de 1872, George Smith anunció su descubrimiento ante una audiencia asombrada de la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres. Aunque las damas y caballeros no estaban particularmente encantados con el descubrimiento e incluso difamaron a Smith, no pudieron distraer al entusiasta explorador de su iniciativa. En consecuencia, el equipo de investigación partió hacia Nínive a principios de 1873. Inmediatamente después de su llegada, Smith comenzó las excavaciones el 7 de mayo. Su determinación fue extraordinaria y en una enorme pila de escombros, George Smith encontró 384 fragmentos de tablillas de arcilla que incluían las partes faltantes de la historia de Utnapishtim. Y las tablillas nos cuentan, mucho antes del diluvio del río Éufrates, existía la ciudad de Shuruppak, cuando los dioses decidieron inundar la tierra. El dios Ea, que participó en el Consejo de los Dioses, eligió ser el protector del hombre Utnapishtim y decidió advertirle del desastre inminente. Hombre de Shuruppak, renuncia a tus riquezas y construye un barco para salvar tu vida. Lleva contigo toda clase de semillas en el barco. Las medidas por las que debes construir están bien calculadas. Eso confirmó la suposición de Smith que el hombre estaba experimentando lo mismo que Noé de la Biblia. Las leyendas mesopotámicas eran más detalladas y contenían considerablemente más información adicional que el Antiguo Testamento. Más adelante en la historia, Gilgamesh encontró a su pariente Utnapishtim y le preguntó cómo él también podría alcanzar la inmortalidad de los dioses. Dime, ¿cómo lograste tener el acceso al consejo de los dioses y obtener la vida eterna? Después de que Gilgamesh y Utnapishtim hablaron un rato, este último le dijo que los dioses tenían un lugar extraño donde crecía una flor milagrosa que lo hizo inmortal como los dioses. Haré que Gilgamesh sepa lo que está oculto. Te revelaré el secreto de los dioses. Hay una planta allí. Puedes pincharla como si fuera una espina. Los dos emprendieron su camino hacia el mar oriental para obtener la flor. Según la leyenda, el vehículo similar a un submarino navegaba en el agua o debajo de ella. Y unos días después, finalmente llegó a su destino. Tal vez los viajeros estaban usando un submarino, porque en la leyenda Utnapishtim señaló la ubicación de la planta en el lecho marino. Y luego mostró a Gilgamesh un tipo de planta y explicó sus propiedades.
Estas plantas son hierbas mágicas y devuelven la juventud a las personas. En 1876, después de 3 años de arduo trabajo, George Smith regresó a Inglaterra, donde publicó su teoría innovadora para esa época sobre la Biblia. Noé y Utnapishtim son en realidad el mismo hombre que fue golpeado por ese mismo desastre natural. Lamentablemente, George murió a los 36 años y no pudo presenciar el triunfo de la confirmación geológica de su teoría por parte de Sir Charles Leonard Woolley en agosto de 1998. Después de muchos años de investigación, el Dr. William Ryan del Observatorio de la Tierra Lamont Doherty, utilizando tecnología del siglo XX, confirmó una vez más los resultados de Charles L. Woolley. Según ellos, después del calentamiento de los hemisferios nortes, el agua de los glaciares derretidos había elevado el nivel del océano hasta tal punto que la antigua franja de tierra entre Europa y Asia Menor se había separado en el Bósforo. Según la teoría del Dr. Ryan, el Mar Negro aún no existía, pero alrededor de su punto más profundo había un lago de agua dulce, cuyas costas estaban habitadas por personas. Alrededor del 8900 a.C., el mar Mediterráneo debe haber inundado el antiguo lago, que todavía se encuentra en el fondo del Mar Negro, con una fuerza 200 veces mayor que la de las cataratas del Niágara. Durante 2 años, aproximadamente 16 kilómetros cúbicos de agua de mar seguían fluyendo hacia el Mar Negro todos los días, por lo que el nivel del mar estaba subiendo aproximadamente 15 centímetros al día. En ese desastre similar a una inundación, el lago se expandió 2 kilómetros en un día. El Dr. Ryan concluye: de este infierno podría haber surgido el diluvio bíblico. También el 28 de septiembre de 1999, el descubridor del Titanic, James Ballard, afirmó que solo quería llegar a una profundidad de 140 metros para encontrar en el lecho marino algunos barcos bien conservados de la época bíblica. En el verano de 2000, el explorador logró descubrir los restos de edificios antiguos cerca de la ciudad turca de Sinop. Allí vivían personas que debieron haber abandonado sus viviendas huyendo por sus vidas. Es interesante considerar, con todos estos hechos, que ni el Antiguo Testamento ni las tablillas cuneiformes nos hablan de un desastre natural, sino de un castigo controlado por los dioses. Además, los textos hablan de un diluvio mundial y no solo localizado en una zona particular. Por lo tanto, la verdadera causa de la catástrofe mundial provino del cielo. Además, existen más de 300 leyendas del diluvio en el mundo que siempre hacen referencia al gran diluvio, así como a un elegido designado por los dioses y la construcción de un arca correspondiente. Las inscripciones en las paredes del templo de Edfu nos dicen que los 7 sabios provenían de una pequeña isla que fue destruida por un gran diluvio. Además, todas las inscripciones en Edfu dicen que provenían de una isla, la tierra natal de los primeros hombres, y que la isla fue destruida por un diluvio. La mayoría de los habitantes se ahogaron, y los pocos sobrevivientes se establecieron en Egipto, convirtiéndose en los dioses constructores que trabajaron en tiempos primigenios. ¿Qué opinas sobre la historia bíblica de Noé? ¿Es la Biblia realmente precisa o hay una historia más misteriosa detrás de todo esto que puede revelar finalmente la verdadera historia de la civilización humana? Como sabemos, Thoth mismo ha desempeñado un papel enorme en las antiguas leyendas sobre la construcción de la Gran Pirámide de Giza. A lo largo de los siglos, se le ha llamado con muchos nombres: 3 veces el Grande, Hermes, Hermes Trimegisto. Incluso se le equipara con Surit, Idris o el bíblico Enoch. A menudo se le representa con cabeza de Ibis, un ave sagrada de Egipto. Por un lado, para los antiguos egipcios, era el guardián de la sabiduría ancestral, pero por otro lado, se le consideraba el señor del tiempo. La biblioteca en su tiempo era muy famosa en Heliópolis.
Se dice que había información sobre los túneles secretos en papiros escritos por el propio Thoth. Tenía algunos objetos especiales, como los llaman, que le ayudaban a usar el gran poder. Estos eran, por ejemplo, un espejo mágico en el que podía ver objetos a gran distancia, un ave que escuchaba y cantaba, con cuya ayuda conocía todas las noticias de lejos. Y según las antiguas inscripciones, entendemos que él mismo llegó a la tierra con su nave. ¿Cómo se llama? Se le había asignado administrar la justicia cuando los dioses y los hombres se multiplicaron tanto que se necesitaban regulaciones. Y así, todos elogiaron su sabiduría, la cual transcribió y organizó los servicios y las ofrendas de sacrificio. Enseñó a la gente a escribir y también el arte del habla. Enseñó a los sirvientes cómo cuidar de los palacios y templos de los dioses y los reyes. Y así, nada fue olvidado por su sabiduría, incluso el arte de la tejeduría, el trenzado, la caza, la agricultura, y así sucesivamente. Con el tiempo, Thoth se mezcló con muchos otros hombres, pero todas las conclusiones llevan a lo mismo. Thoth e incluso Enoch son entidades reales de un tiempo muy lejano que vinieron a la Tierra y llevaron a las personas conocimiento, cultura y ciencia. Enoch cuenta mucho sobre un contacto directo con los dioses Elohim, de quienes hablaremos en otros episodios, y como él dejó repetidamente la tierra con sus máquinas voladoras. Thoth mismo dice algo que vale la pena escuchar, y por supuesto, cada uno debe sacar sus propias conclusiones. Llegará un momento en que los egipcios rezarán en vano a sus dioses y todos sus sacramentos serán infructuosos, porque los dioses habrán abandonado Egipto y volado lejos del cielo. Egipto quedará huérfano después de ser abandonado por todos sus dioses. Luego vendrán a este país extranjeros y gobernarán. Impedirán a los egipcios llevar a cabo los antiguos servicios de culto a los que están acostumbrados y castigarán a aquellos que se han encontrado sirviendo secretamente a los antiguos dioses. Entonces ese país, que fue el más piadoso del mundo, se volverá impío, se llenará no de templos sino de tumbas, no de dioses sino de cadáveres, y luego el país se despoblará no solo de los dioses, sino también de los egipcios. La designación más antigua de la diosa egipcia del cielo, Nut, es Meet-Weret, que significa la gran marea. Sin embargo, más allá de esto, existen muchas leyendas, como las del papiro de Harris, así como las inscripciones en el templo de Edfu, que hablan de la calamidad del agua. Un mito jeroglífico del siglo XIII a.C., traducido en 1932 por el profesor Alan Gardiner, también describe una marea alta. A diferencia del Antiguo Testamento y de la epopeya de Gilgamesh, el Noé egipcio, Utnapishtim, o el elegido para sobrevivir y guiar a la humanidad hacia Egipto, esta vez es la diosa de la fertilidad, que en su carácter se asemeja a la deidad Osiris. Para contener la violencia del mar, la diosa envía un pájaro que acude rápidamente a Isis. Entonces Isis decide ayudar y habla con su padre Ptah. Finalmente Ptah decide calmar el mar con la ayuda del dios del clima Set. En este sentido, parece que el legado del faraón Ramsés III con respecto al libro de la vaca celestial tiene una conexión directa con la leyenda bíblica del diluvio. Con su obra publicada en 1982, El mito egipcio de la vaca del cielo, el profesor Eric Hornung proporciona la traducción más comprensible y objetiva de esta historia. Comienza durante la era de la Edad de Oro, cuando los dioses todavía vigilaban directamente a las personas. Este es el momento en que las personas y los dioses aún estaban unidos y vivían en plena armonía, pero por razones inexplicables, en algún momento la armonía y la adoración a los dioses simplemente se terminaron. Sin embargo, hay que notar que la relación no fue violada por los dioses, sino por nosotros, los humanos. En esta línea de pensamiento, probablemente nos merecíamos el gran diluvio. A partir del mito de Horus, sabemos sobre el periodo ya mencionado de la rebelión de nuestros ancestros que causó el gran diluvio, supuestamente en el año 11.000 a.C. En ese momento, la deidad Ra ya era anciana
y llamó en busca de ayuda a su nieto Eru-Beg-de-Ti. Horus se apresuró a venir rápidamente y derrotó a los semidioses y a los enemigos humanos de Ra, desde el sur de Nubia hasta la costa del mar en el norte, empujando a los enemigos de Ra de un frente de batalla a otro con una máquina voladora. Eru-Beg-de-Ti voló hasta el horizonte como un gran sol alado. Por eso todavía se le llama el gran Dios y Señor del cielo. Después de ver a los enemigos desde el cielo, se abalanzó ante sus rostros una enorme abeja. Dirigió furiosamente su aguijón contra ellos y después de eso ya no pudieron ver nada. En la reunión de los dioses, ya se había decidido que Horus podía utilizar a las personas contra otras personas con otra misteriosa arma mágica llamada el Ojo Divino de Ra. Abre su ojo para exterminar a aquellos que han encontrado rivales contra ti. No hay otro ojo que pueda destruirnos mejor para ti. Hoy en día, los egiptólogos creen que el ojo de Ra no solo es parte del cuerpo de Ra, sino que según las leyendas, era un ser separado. Hay leyendas según los cuales el ojo se utilizaba ya sea para ejecutar una orden de destruir enemigos o para buscar algo específico. A partir de los escritos cuneiformes mesopotámicos, conocemos más detalles interesantes de lo que sucedió después de que los dioses crearon a los humanos en el marco mitológico mesopotámico. Por supuesto, la vida fluía en constante armonía y todo era maravilloso, pero el hermano de Ea, Enlil, quien desde el principio estaba en contra de la creación artificial de los humanos en la época de la Edad de Oro, sospechosamente dimitió cuando algunos de los seguidores divinos también comenzaron a tener relaciones intersexuales con las hijas humanas. Fue la gota que colmó el vaso. Enlil y Ra, en la mitología egipcia, llamaron al consejo de los dioses donde se quejó públicamente. El país se expandió y la gente aumentó, multiplicándose como toros salvajes. Su multiplicación enfureció al dios. El dios Enlil escuchó sus palabras y dijo a los grandes dioses: desagradables son las palabras de la gente. Su multiplicación robó mi sueño. Y eso coincide mucho con la historia de la civilización sumera y sus dioses Anunnaki. Si no has visto el episodio de los Anunnaki, habrá un enlace en la descripción. Míralo para hacer las conexiones, es muy interesante. Al principio, no fue el gran diluvio el que afectó a la gente, sino las enfermedades contagiosas que causaron dolor y fiebre. Las personas rezaron al dios Ea, quien puede identificarse como el dios Ra por su ayuda. Ea, oh Señor, la humanidad gime. La ira de los dioses destruye el país, pero tú nos creaste. Pon fin al sufrimiento de la enfermedad y la fiebre. En cualquier caso, Ra inicialmente frustra el plan destructivo de Set contra la gente, de manera similar a lo que hace Horus en la versión egipcia, provocando varios eventos. Sin embargo, esto enfureció aún más a Enlil y nuevamente se quejó ante los grandes dioses. La gente no disminuye, su número es mayor que nunca. En su segundo plan, que esta vez llevó a cabo con la ayuda de los grandes, Enlil intenta destruir a los humanos con sed y hambre, lo cual dura 7 años. Durante estos tiempos difíciles, la gente se volvió tan salvaje que comenzó a acechar a su único amigo, el dios Ra, e incluso lo atacó. Pero a pesar del daño, Ra pronto se dio cuenta de que la gente no podía hacer nada contra los poderes divinos. Esto lo entristeció tanto que incluso lloró. Llegó al punto en que el propio Ea instó a las personas a no someterse más a los dioses. Imagina cómo sería si viviéramos en ese tiempo. Las tablillas cuneiformes mesopotámicas incluso nos dan indicaciones astronómicas sobre el momento del gran diluvio, que en contraste con la leyenda egipcia, se establece que ocurrió aproximadamente 1000 años antes. La constelación de Leo medía las aguas, lo cual corresponde al periodo del gran derretimiento de los glaciares que tuvo lugar al final de la última era de hielo, y está confirmado por la ciencia actual. Cuando el diluvio terminó, la mayoría de la humanidad había perecido y los testimonios escritos de tiempos antiguos habían desaparecido. Los pocos supervivientes cayeron en la fase de primitivismo.
que inicialmente comenzó con el canibalismo. Luego intentaron subsistir como cazadores y recolectores. Un experimento muy interesante que tiene más de 2600 años de antigüedad y se llevó a cabo en el antiguo Egipto muestra que los niños que están aislados se vuelven salvajes y sin intervención humana no pueden aprender a hablar. En el siglo VII a.C., el faraón Psamético I ordenó que 2 niños recién nacidos fueran encerrados y cuidados por un pastor durante 2 años. Sin embargo, no se les permitió hablar con ellos. 2 años después, los niños solo podían pronunciar una sola palabra, y esa palabra era Becus, que significa pan. Para el entonces faraón, eso era una prueba de que el lenguaje primario de la humanidad era frigio, aunque los niños aparentemente solo imitaban el balido de las ovejas. En el primer volumen, capítulos 1 y 5, el historiador Diodoro de Sicilia trata sobre la eliminación del canibalismo, que también persistía en la población primitiva del Valle del Nilo. En ese lejano tiempo, el hombre todavía era una criatura primitiva y los dioses enseñaron a los humanos a dejar de comerse entre sí. Los dioses en cuestión son los conocidos mensajeros de la cultura que reaparecen repetidamente. Ellos traen la nueva civilización después del diluvio. Y estas 7 personalidades, que se pueden encontrar en casi todas las culturas, su aparición coincide con la creación de la dinastía de Tot, donde el dios egipcio elige a 7 sacerdotes estudiosos y les confía el conocimiento divino, como resultado de lo cual se convierten en sabios. Del libro egipcio del infierno 1 y 3, aprendemos que el primero de estos 7 sabios se llama Osiris, mientras que los otros 6 parecen tener nombres de peces. Esto apunta a un encuentro con la cultura del pueblo africano Dogon. El segundo de estos misteriosos sabios tiene el nombre del tipo Mogil, y el número 4 tiene el nombre que también significa bagre. Para el quinto y el séptimo se utiliza el nombre común para pez, mientras que los nombres del tercero al sexto no se pueden identificar claramente. Además existen 7 sabios no solo en Egipto con Noé, entre los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, sino también entre los hindúes, así como entre los babilonios. Todos ellos aparecen después de un gran diluvio y traen consigo la nueva cultura. Siempre son responsables de un nuevo comienzo, y en los hindúes se les llama rishis. Y en los babilonios, la palabra es Apkallu. Apkallu es una traducción aproximada de «el grande que nos guía». La designación sumeria más antigua de estos sabios es Ap-Gaap, que significa «un maestro que muestra el camino». Es interesante que el único modelo de un dron egipcio conservado hasta hoy se encuentra guardado en el Museo Egipcio de El Cairo. Es de aproximadamente el siglo III a.C. y fue abierto el 12 de mayo de 1989 por arqueólogos franceses en el Sahara. Este modelo de avión lleva la inscripción Padi Imen, que significa aproximadamente un regalo de los sabios. Lo que constantemente se pasa por alto por parte de los investigadores modernos en lo que respecta a los mensajeros mesoamericanos de la cultura es el apodo de estos misteriosos visitantes, Aj-Roja-Lak, que se puede traducir como maestro de la concha verde plana. Y aquí surge la pregunta interesante: ¿son estas las naves voladoras tipo OVNI que se han representado en todo el mundo? En el libro egipcio de los muertos, el aforismo 17209 dice que el dios supremo Ra, que está en el huevo, Ra que nada en su concha celestial. Sin embargo, algo interesante en el antiguo Egipto es que la palabra Sehem es un símbolo de poder, a través del cual se observaban las estrellas llamadas en los textos egipcios antiguos, los seres entre los dioses y las personas. Sahem se describe repetidamente como un ser separado que se sitúa al mismo nivel que los dioses. La función de este objeto para los egiptólogos modernos sigue siendo un misterio, aunque algunos creen que ahí se encuentra oculta la clave de las observaciones cósmicas de Galileo Galilei. Los egiptólogos interpretaron Sahem simplemente como un cetro común de un gobernante sin tener en cuenta el poder que,
Según la leyenda, vive en la vara en cuestión y no es solo un palo que simboliza el poder del gobernante. Debido al poder de ver lo oculto en Sehem, se puede explicar uno de los apodos de Osiris, que es el gran Sehem que vive en el cielo. En su libro, El juicio final comenzó hace mucho tiempo, de Eric van Daniken, revela las posibilidades que hayamos sido visitados en el pasado por representantes de una civilización alienígena. Para algunos, esta posibilidad parece una gran ficción, pero para otros es un hecho evidente. Él dice, hacemos lo mismo, pero no de manera genética, que ahora estamos empezando a hacer, sino a través de la selección. Hemos criado vacas suizas y alemanas que ahora pastan en el clima tropical de Kenia. Hemos cruzado razas de bueyes para obtener vacas más resistentes con mayor producción de leche. Hemos cruzado ovejas y cabras. Hemos criado y mezclado variedades de colza, trigo y otras plantas para adaptarlas a su nuevo entorno. Y hoy en día estamos a punto de producir variedades de vegetales genéticamente y quién sabe qué más descubrirán nuestros científicos en este campo. Y si de repente no encontramos un camino genético para crear un hombre que viva 240 años. Así es como surgieron monstruos híbridos, criaturas como ninguna otra en el planeta. La gente hablaba emocionada de ellos, se maravillaba, temía a las criaturas divinas. Y después de que murieron o fueron destruidas por el diluvio, los horribles animales se inmortalizaron en la memoria de la gente, convirtiéndose en mitos y leyendas que hablaban de tiempos remotos cuando los dioses crearon híbridos. Alrededor del 80% de la mitología de los antiguos aztecas, indios, sumerios, egipcios, mayas, asirios, indios, civilizaciones sudamericanas, tribus europeas, imperios asiáticos y así sucesivamente, muestra la misma cautivadora historia sobre dioses alienígenas que crean al hombre y cuidan de su supervivencia. Lo común entre ellos es que hay una creación, es decir, existencia, y ciclos del orbe terrestre, cada uno de ellos terminado en un cataclismo devastador que es necesario para que toda la civilización humana pueda pasar a la siguiente etapa de su desarrollo. Según los antiguos, los grandes dioses descendieron del cielo para extraer el metal electrolito más duradero conocido en química, como el oro. Egipto llamaba al oro la piel de los dioses. Ellos, que descendieron a la tierra, crearon al hombre. En Sudamérica hay evidencias escritas de que la creación del hombre fue para que trabajaran en sus minas de oro. En los Balcanes todavía circulan mitos y leyendas sobre tiempos mágicos pasados, pero ningún historiador moderno esperaba encontrar en nuestro país el oro más antiguo del mundo. Y resulta, según algunos, que las minas de oro más antiguas e incluso los gobernantes más antiguos están aquí, en Bulgaria. La creación del orden cósmico es precisamente este comienzo del tiempo. Es cuando nació el calendario. En los Balcanes existe un calendario que se encuentra en la cueva de Magura. Las imágenes que datan del siglo VIII al IX a.C. y según los españoles, tiene más de 9.000 años de antigüedad. Tienen sus analogías con dibujos de centros prehistóricos en Italia, la península ibérica y el oeste de Asia. La antigua leyenda babilónica cuenta que los 7 sabios vinieron antes del gran diluvio y erigieron las murallas de la sagrada ciudad de Uruk. Según la civilización sumeria, Enmendur-Ana es el 7º rey anterior al diluvio, que gobernó en Sipar durante un periodo de 6 vueltas del planeta Nibiru, antes de convertirse en sumo sacerdote y recibir el nombre de Enmendur-Anki. Conocemos el planeta Nibiru y la civilización sumeria, que afirman haber recibido todo su conocimiento y tecnología gracias a los Anunnaki, que vinieron precisamente de este planeta. En el libro de Enoch, este mismo rey es nombrado Arcángel Uriel, quien revela a Enoch los secretos del sol y las leyes de la luna. Y finalmente, Uriel le entrega las placas celestiales, guiándolo para que las estudie con mucho cuidado y reflexión. Lo interesante es que cuando nos encontramos con los 7 sabios en diferentes mitos antiguos, siempre están iluminados y han sobrevivido a un enorme cataclismo que destruyó casi todo el planeta. Y luego construyeron los cimientos de la nueva era de la humanidad.
Además de todo esto, las inscripciones en Edfu dicen que vinieron de una pequeña isla donde vivieron los primeros seres humanos, pero huyeron allí debido al gran diluvio. La mayoría de los habitantes se ahogaron. Los pocos sobrevivientes se establecieron en Egipto y se convirtieron en los constructores divinos que trabajaron en aquellos tiempos antiguos. Es extremadamente extraño y de alguna manera admirable que estas historias estén tan mezcladas y sin embargo nos llevan a la misma conclusión, que los antiguos sabían mucho más que nosotros, y sin importar los nombres que se les dieran, es un hecho que todavía hablamos, discutimos y nos interesamos por ellos, lo cual demuestra que lograron preservar este conocimiento. ¿En qué forma y en qué medida? Por supuesto, no podemos estar seguros, pero antiguos escritos como las tablas Esmeralda, el libro de Enoch, el libro de los dioses del pueblo, y muchos otros sugieren que nuestra civilización es mucho más fuerte y poderosa de lo que se presenta hoy en día, y que realmente tenemos un papel enorme en la historia de la creación de todo el universo. ¿Qué piensas acerca de los 7 sabios de Edfu? Estaremos encantados de leer y discutir contigo en los comentarios a continuación. Nos inclinamos ante ti y te agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos encontremos nuevamente.